Saludos amigos, bienvenidos a otro video más al canal La Huerta en el Campo. Hoy en este video les voy a enseñar cómo tener tus plantas muy hermosas y con muchas flores y frutos. Esto es para todo tipo de plantas que tengamos, ya sea en el jardín, en nuestra huerta o en el interior de nuestra casa. Todo esto lo vamos a lograr con un abono casero NPK, que les voy a enseñar a preparar con elementos que siempre solemos tener en nuestro hogar. Te estarás preguntando qué es un abono NPK. Sé que muchos jardineros ya lo saben, pero para el que no sabe, ahora mismo te lo explico. Bien, un abono NPK tiene como significado nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Sabías que estos tres nutrientes son los más importantes para que nuestras plantas crezcan y se desarrollen muy bien? El nitrógeno es el fundamental para el crecimiento vegetativo. Este es el que le da el color verde a nuestras plantas, aumenta la producción de hojas y mejora la calidad. Es parte de la clorofila. Su diferencia provoca bajos rendimientos, madurez prematura, hojas de color verde claro o amarillentas, entre otras. Su exceso traduce en menor resistencia a las plagas o enfermedades y retardo en la maduración. El fósforo. Este es el encargado de aportar energía durante la fotosíntesis. Facilita la formación rápida y crecimiento a las raíces. Estimula la formación de semillas. Da vigor a las plantas para enfrentar el invierno. Su querencia se manifiesta por el retraso de la floración y bajo producción de frutos y semillas. Su exceso puede provocar la fijación de elementos como el zinc en el suelo. El potasio. Este es el nutriente con la mayor importancia en la cantidad y calidad de la producción de frutos. Ayuda a la producción de proteínas. Este se encarga del transporte de azúcares desde las hojas hasta el fruto. Su carencia se manifiesta en forma de necrosis en los bordes y punta de las hojas viejas, mala calidad y alta pérdida del fruto cosechado. En exceso, bloquea la fijación de magnesio y calcio. Bien amigos, acá tengo lo que son todos los elementos que voy a utilizar para hacer este abono casero NPK. Primeramente, como pueden observar, acá tengo lo que es un embudo. Nos va a servir para poder poner lo que son todos los ingredientes y así pues se los facilita agregarlo a lo que es este litro de agua. Por acá tengo lo que es polvo de cáscaras de huevo. Lo he hecho así, ya de que pues para no demorar mucho lo que es el video. Así que ustedes pueden reunir cáscaras de huevo, lavarlas, ponerlas a secar y luego pues triturarlas en algún molinillo o en alguna licuadora y pues obtener lo que es este polvito que ustedes pueden observar acá. Acá tengo lo que es canela en polvo. Acá tengo lo que es borras de café. Si no tienen borras de café, pueden utilizar el café instantáneo. Y por acá lo que tengo también es polvo de cáscaras de plátano. Entonces estos son los elementos que vamos a utilizar para poder hacer este abono casero NPK. Entonces para eso vamos a utilizar lo que son 3 cucharadas de estas soperas de huevo. Vamos a agregarla a lo que es esto que ustedes pueden ver. Es 1,5 litros de agua. La garrafita es de 3 litros, entonces si ustedes pueden ver está a la mitad. Y pues vamos a poner también lo que es una cucharada de canela en polvo. La canela pues va a servir para neutralizar el acidez que tienen las borras de café y pues así tenemos lo que es un abono pues más neutro y no los queda muy ácido. Así que agregamos esa cucharadita y luego ponemos 4 cucharaditas de borras de café, las agregamos. El café pues ya saben, el más importante, es rico en nitrógeno, pero también tiene menores cantidades como el fósforo, potasio, calcio, magnesio.
Y pues como pueden observar, pues este abono nos va a quedar pues muy bien. Las plantas van a ser muy agradecidas. Acá vamos a agregar lo más importante, lo que son 4 cucharaditas de este polvito, que son cáscaras de plátano, que esto es rico en potasio. Y entonces, como pueden observar, como todos los ingredientes quedan en el agua y cómo se observa. Vamos a tapar lo que es la botella o esta garrafita, como pueden observar, y vamos a removerlo de esta manera. Observen cómo ha cambiado el color ya del agua con todos sus ingredientes. Vamos a destapar. Y pues este tiene un olor pues bastante rico, más que todo en café. Canela, pues lo que es el huevo, no se siente las cáscaras de huevo. Entonces esto, amigos, lo que vamos a hacer es que esto se deja, amigos, de 1 a 3 días reposar para que todo esto fermente. Hay que estarlo removiendo constantemente al día y destapándolo, porque esto pues hacen una cámara de gases, los cuales pues hay que estar destapando la botella para que pues salga todo ese gas. En este caso, amigos, yo lo voy a hacer así para mostrárselos y pues ponérselo a nuestras plantas. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregarle a este litro y medio de agua otro litro y medio más. Lo agregamos. Bien, pues como pueden observar, ya tenemos pues llena lo que es esta garrafita. Y como les menciono, este abono pues queda muy rico. Las plantas agradecen mucho. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a regar tanto como árboles frutales como algunas plantas que tengamos también en nuestro jardín. Así que vamos para allá. Bien, amigos, acá tengo lo que es este arbolito de limón, el cual le vamos a aplicar lo que es este abono casero NPK, y lo vamos a regar de esta manera. Bien, por acá tengo lo que es esta plantita de huisquil o chayote del aire, le llaman algunos. A esta también la vamos a abonar con este abono casero. Ahora le vamos a echar también a esta plantita que tenemos por acá. Echamos un poco y también pues le echamos acá a lo que es esta planta lengua de suegra o espada de San Jorge. Me pueden dejar ahí en los comentarios cómo la conocen ustedes en su país. Y pues espero, amigos, que les haya gustado este video. Una recomendación, amigos, este abono NPK también pueden colarlo y pueden rociarlo lo que es todo el follaje con un expersor, un atomizador, y pues también la planta pues va a recibir este abono casero. Y como les menciono, amigos, muy fácil. Hasta aquí con este video, amigos, espero que les haya sido de mucha utilidad. Me quieren apoyar, los invito a que me regalen un like, que se suscriban al canal si no se han suscrito, y nos vemos hasta un próximo video.